Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas y amigos. Gloria sea al Señor por permitirnos en una ocasión más poder recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros esta mañana. Es una bendición de parte del Señor siempre que podemos escuchar su santa palabra y también para nosotros el crecimiento espiritual que obtenemos cuando podemos escuchar y hacer una obra de ella en nosotros. El título de la predicación de hoy, hacer misericordia. Vamos a basarnos en Mateo capítulo 5 y el verso 7, de acuerdo a lo que hemos venido predicando, la serie acerca de las bienaventuranzas. Es la palabra del Señor ahí, Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Antes de poder explicar lo que Jesús quiso decir con bienaventurados los misericordiosos, primero imperativamente tenemos que conocer qué es la misericordia. Dios es misericordioso porque nos amó primero. En el Salmo, en el capítulo 90 y el verso número 2, vemos lo que la palabra de Dios nos dice, mis hermanos y hermanas. Vamos a ver ¿qué es lo que dice la palabra del Señor ahí acerca de esto? Salmo 92. Antes que nacieran los montes y de que formase la tierra y el mundo, desde los tiempos primeros y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. O sea, Dios es desde el principio, mis hermanos. Él está desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que los montes fueran creados y también todo lo que está en la tierra. Por eso Él es Dios. Alguno dirá, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de que la misericordia es Dios? Bueno, Él nos amó primero, mis hermanos. La palabra nos dice también en Juan, primera carta de Juan, capítulo 4 y el verso número 19. Dice la palabra del Señor, para que entendamos por qué es que Dios es Dios desde el principio y por qué nosotros simplemente estábamos en el plan de Dios. Dice la palabra ahí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, dice la palabra del Señor, Él nos amó, Él fue el que nos buscó. Nadie busca a Dios, por eso Dios es la misericordia reflejada en sí mismo, mis hermanos. Sí, Dios en su inmensa misericordia nos amó primero a nosotros. Por eso esta misericordia ya estaba desde el principio y apuntaba precisamente hacia nosotros. ¿Hacia qué? A restablecer esa relación que fue rota por el pecado en el principio. Entonces, bendito sea Dios por esto, hermanos. ¿Cuál era el objetivo de Cristo al venir a la tierra? Hagamos esta pregunta. ¿Cuál era el objetivo de Cristo al venir a la tierra? Hoy en día se realizan seminarios y encerronas y discusiones y talleres y más para tratar de explicar por qué Cristo vino a esta tierra. Que a traer paz, que amor, que seguridad y más, y muchas otras respuestas para justificar o para explicar por qué Cristo vino a la tierra. Pero la respuesta, mis hermanos, mis hermanas y amigos, es una. Cristo vino a la tierra a manifestar el amor de Dios por usted y por mí. O sea, Jesús vino a manifestar la misericordia, el amor de Dios por nosotros, que reflejándose en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, para que nosotros alcanzásemos salvación. Jesús mostró el amor de Dios dando su vida por todos los pecadores hasta el día de hoy. Esto es misericordia. Por tanto, la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión o la manifestación del amor de Dios por nosotros. Por misericordia, mis hermanos, Él no nos quiso dar el castigo que nosotros merecíamos.
Dios nos extendió su mano y nos dio la oportunidad de recibir su perdón por medio de ¿qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz, mis hermanos. Ofrecer misericordia fue decisión propia del Padre Celestial. Dios no estaba obligado a hacerlo, pero lo decidió así debido a que a su inmenso amor desde antes de todos los tiempos, desde antes que todo fuese creado. Él era Dios y Él es Dios y será Dios por los siglos de los siglos. Por ese amor, por esa decisión de amarnos, fue que Cristo vino a representar la misericordia de Dios con nosotros. ¿Para qué? Para restablecer esa relación que se había roto, hermanos y amigas. Dios tomó la iniciativa. Pero Dios, dice la palabra, que es rico en misericordia. ¿Han escuchado esto, verdad? Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Porque Él tuvo un gran amor por nosotros y dio a Cristo por nosotros cuando estábamos muertos en pecado. Dice Efesios capítulo 2 y el verso número 4. Pero Dios, número 1, dice la palabra que es rico en misericordia. Dios no tenía una misericordia común, no. Él es rico en misericordia. Y esa misericordia, ese amor, está abierto para cualquiera que hoy quiera arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo Jesús. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra del Señor que por gracia somos nosotros salvos, no por nuestras obras. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos, cuando estábamos en una situación terrible, en un encierro sin salida, hizo que la misericordia de Dios, con un gran amor con el cual nos amó, que aún en esa situación en que estábamos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y nosotros también salimos de ahí de donde estábamos. Dice la palabra, pasamos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y ahora tenemos vida en Cristo. Y dice, juntamente con Cristo, ahora nosotros somos salvos. Esa es la misericordia de Dios. Grande es la misericordia del Señor, y Él es digno de toda la alabanza. La palabra nos dice en la carta a Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Vamos lo que dice la palabra del Señor. Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, porque no hay nada, porque nada podemos hacer para alcanzar salvación por medios propios, sino por el amor, por la misericordia de Dios reflejada en su Hijo Jesús. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Gloria sea al Padre de la gloria. Alabado sea el nombre de Cristo. Nos salvó, dice la palabra de Dios, mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. La humanidad, hermanos, amigos, estaba espiritualmente lejos de Dios y está hoy en día si no se arrepienten del camino donde están. Pero Él manifestó su misericordia. Con Cristo Dios nos alcanzó. Él nos ofreció salvación. Él nos ofreció perdón, renovación, y todavía esto está vigente para todo aquel que quiera alcanzarlo por medio de la salvación que Cristo ofrece a un mundo perdido. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados al Padre Celestial y recibimos su perdón, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas y todo cambia.
desde ese momento tenemos una perspectiva eterna inspirada en la obra de Cristo, mis hermanos, en la cruz, en su perdón, en su misericordia. Por eso, hermanos, un hijo de Dios tiene que dar una evidencia clara de que Cristo está en su vida. Y recordemos que yo les enseñé en la escuela dominical que el Señor cambia lo interno. ¿Para qué? Para que se manifieste externamente en nosotros. Tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de relacionarnos con las personas, en nuestra forma de servir al Señor, en nuestra forma de venir a Él en oración, de estudiar su palabra. En todo tiene que haber un cambio, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una perspectiva eterna inspirada en la obra de Cristo, y recordemos, como aprendimos también, que nosotros estamos siendo formados ¿qué? A la imagen de Cristo. Por lo tanto, esa imagen de Cristo tiene que reflejarse en nuestra vida y cómo nosotros estamos actuando. Por tanto, recibir la misericordia de Dios transforma necesaria e imperativamente nuestras vidas. Transforma nuestro espíritu y transforma nuestro día a día. Recibir ese toque maravilloso de Dios y tener el Espíritu Santo en nosotros se reflejará en todo lo que hagamos, mis hermanos. Hablemos o pensemos. No somos iguales después de experimentar la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Hijo de Dios tiene necesariamente que ser diferente, mis hermanos, y el mundo tiene que ver esa diferencia en nosotros. No es posible que ya siendo cristianos sigamos nosotros comportándonos como mundanos y nuestra boca hablando cosas que no tiene que hablar, y nuestra ira igual que cuando la teníamos cuando estábamos en el mundo, y nuestra impaciencia sigue siendo igual que cuando estábamos en el mundo. No, hermanos, la palabra dice que fuimos transformados, y cuando algo es transformado, y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos da un ejemplo precioso. El alfarero nos toma el barro en sus manos y toma aquella masa deforme, una pelota de barro, y en sus manos él empieza a trabajar, y en su mente él tiene ya planificado lo que quiere hacer de aquella masa deforme. Así éramos nosotros cuando no conocíamos a Cristo, hermanos. Éramos una masa deforme, una cochinada, éramos algo inservible. Mas en las manos del alfarero, nosotros fuimos transformados. ¿A qué? A lo que Dios tenía en su mente, el propósito de Dios para nosotros. Y el propósito de Dios era transformarnos. ¿Para qué? Para honra y gloria de su nombre, para que le sirvamos, para que seamos ejemplo, para que le representemos dignamente en este mundo. Entonces, hermano y hermana, amigo, tenemos que dar esa evidencia de cambio en nuestras vidas. Miren, hermanos, usted puede decir, yo recibí, sí, yo lo recibí hace 20 años, yo levanté mi mano en una ocasión. Bueno, yo le pregunto, ¿y cómo estás ahora? Bueno, yo asisto a la misma iglesia. ¿Y qué has hecho? Bueno, yo voy todos los servicios. ¿Estás trabajando por el Señor? No, todavía no. Yo estoy esperando que Dios me diga cuál es su voluntad. ¿Has cambiado tu vida? ¿Has predicado la palabra en tu familia? No, todavía no. Entonces vemos que no es simplemente el hecho de decir que yo levanté una mano. Tiene que ser algo que se vea evidentemente en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque ese amor, esa misericordia de Dios nos transformó, hermanos, a los que creímos en Él. Nos cambió, nos modificó.
Empezando, dice que el Señor quitó toda esta suciedad, todo este vestido sucio y nos dio unas vestiduras nuevas. Él nos cambió. Ahora somos diferentes en Cristo. Jesús, Dios con nosotros, vivió una vida de misericordia. En los evangelios vemos, hermanos, que Él se mezclaba con el pueblo, Él comía con todo tipo de personas, hablaba, los escuchaba, sus problemas, se identificaba con ellos, los ayudaba. Él no solo se acercó a los demás con compasión, sino que actuó y alivió sus dolores, dándoles sanidad para el cuerpo y para el alma. Jesús era misericordia representada. Él estaba representando la misericordia de Dios para con un mundo perdido. Jesús mostró que el actuar con misericordia era mucho más importante que seguir la ley al pie de la letra. Y uno de esos momentos más conocidos en la historia, en la palabra del Señor, es de la mujer que fue sorprendida en adulterio en Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Los maestros de la ley, los fariseos, inmediatamente querían poner que su rigidez de la ley y deseaban aplicar la ley inmediatamente y apedrear a aquella mujer porque así estaba escrito en la ley. Ella había pecado. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús se inclinó, dice la palabra, y con el dedo comenzó a escribir en el suelo, y como los que lo acosaban con preguntas, Él se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, les estoy parafraseando el verso, la porción de la palabra del Señor. Él siguió escribiendo, dice la palabra, siguió escribiendo en la tierra, en el suelo. Y al oír esto, dice la palabra que cada uno de aquellos que tenían sendas de piedras en sus manos listos para golpear a aquella mujer, dice que uno a uno se fueron desapareciendo de la presencia del Señor. Desde los más jóvenes hasta los más viejos, no quedó ninguno hasta que solo quedó el maestro y la mujer que estaba siendo acusada y que seguía todavía allí. Entonces el maestro, vean lo que es la misericordia de Dios. El maestro, aquel que cumplió toda la ley y que sí tenía el derecho, le pregunta: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. ¿Dónde estaban los que te condenaban? ¿Dónde están los que te estaban ya a punto de apedrear? ¿Dónde están los que te querían matar? ¿Dónde están los que querían aplicar la ley? Y la mujer le dice: nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Ahí está la misericordia de Jesús reflejada en qué. En ese amor que tenía aún por esa mujer que había cometido un pecado y que necesitaba restauración, mis hermanos. Necesitaba ser restaurada, necesitaba alguien que la escuchara, y eso es lo que Dios pide de su iglesia, más que una iglesia cerrada, más que una iglesia en solo reuniones. Dios quiere una iglesia que tenga compasión por las almas, que pueda escucharlas, que pueda entenderlas, que podamos llorar también con esas personas, con su dolor, que podamos ayudarle. Eso es lo que el Señor dice cuando dice: yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Te estoy dando una oportunidad para que cambies tu vida. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Jesús no la acusó, más bien llamó a sus acusadores a la reflexión sobre sus propias vidas y cómo estaban con respecto al pecado que en ellos estaban. ¿Estaban libres de pecado? Por supuesto que no, y ellos lo sabían. El único completamente libre de pecado en esa escena era Jesús, porque Él es y será Dios por los siglos de los siglos. Pero el Señor escogió tratar a la mujer con misericordia,
perdonándola y concediéndole una nueva oportunidad, como la que Dios te está dando esta mañana, para que tú le puedas conocer y puedas salir de esa cárcel donde estás y puedas venir a las manos del mejor moldeador para que Él te haga una nueva criatura. Necesitas arrepentirte, necesitas pedir perdón a Dios por tu pecado y hacerlo el Señor de tu vida. Y Él, al igual que a la mujer, te va a conceder una nueva oportunidad para que puedas conocerle. Cuando vamos a aplicar la misericordia recibida de Dios, veamos un ejemplo bíblico también que está en Mateo 18, del verso 23 al 35. Pedro le preguntó a Jesús, digo verdad, les resumo, hermanito, ustedes después lo buscan en su Biblia y lo leen completamente. Le pregunta cuántas veces, Pedro siempre andaba adelante, ¿verdad? Señor, bueno, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano si pecare contra él? Jesús le respondió, relatando una parábola acerca de un siervo, dice que le debía un gran monto al rey. Él fue delante del rey y le pidió perdón y le rogó y lloró de él. Dice que este hombre fue movido a compasión y le perdonó la deuda. Es lindo, ¿verdad? Es lindo cuando nos perdonan algo a nosotros. Pero aún después de recibir la misericordia del rey, cuando iba de camino se encontró a un conciudadano suyo que también le debía un dinero. Era menos, muchísimo menos. Y dice que acosándole y acusándolo y todo, lo envió hasta la cárcel por no pagarle su deuda. Jesús describe entonces qué fue lo que pasó después. El amo lo llama y le dice, tú eres un siervo malvado. Yo te perdoné toda la deuda porque me suplicaste. ¿No deberías haber tenido compasión también del siervo compañero tuyo? Y su amo estaba enojado y lo dejó a que fuera torturado hasta pagar todo lo que debía. Vemos, hermanos, cómo el Señor nos dio a nosotros esta misericordia para que también nosotros la demos a los demás. No nos la apropiemos solo para nosotros, hermanos. La palabra nos dice ahora también en Mateo capítulo 10, del verso 5 al 8. Dice la palabra, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de Samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje que Cristo con que inició su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpia leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios. De gracia tú recibiste, bueno, da de gracia. O sea, de lo que Dios hizo con nosotros, también nosotros tenemos que darle a los demás. De la abundancia con que Dios nos tiene hoy a nosotros. Y esto, hermanos, les aclaro, ¿verdad? Acá, cuando el Señor decía, resuciten muertos y limpien y todas estas cosas, era a los que había enviado, ¿para qué? Para preparar el camino, para que el Señor llevara la predicación, y era en un momento específico en el tiempo y no aplica a hoy, que no se confundan. De gracia reciben, bueno, eso sí, ¿cuánto te ha dado el Señor? ¿Cuánto te cambió? ¿Cuánto te ha bendecido? Bueno, de eso mismo tiene que darles a los demás. El Señor trajo salvación a tu vida, trajo gracia a tu vida. Bueno, esa salvación también tú tienes que predicársela a los demás y yo tengo que predicársela a los demás. Eso significa, hermano, lo que recibimos, demos también de lo mismo. A nosotros nos encanta, ¿verdad? Y nos gusta mucho cuando nos obsequian algo, o nos invitan a comer, o nos abrazan, nos dan un buen consejo, por lo cual nos sentimos halagados. Y en espera de otra ocasión para recibir, de parte de nuestro Dios recibimos su amor, su misericordia y una salvación tan grande e incomparable.
En lo posible, hermanos, nos abstenemos porque nos cuesta desprendernos de lo que tenemos. El Señor nos enseña un principio fundamental para vivir. Él se ofreció íntegramente por nosotros. Él sanó a los enfermos, Él liberó a los que estaban endemoniados, dio su vida en la cruz por nuestra salvación, nos dio todo sin merecer nada y sin pedir nada a cambio. De lo que hemos recibido de parte del Señor, ¿qué tanto damos? Siempre encontraremos, hermanos, en nuestro camino personas muy necesitadas, mucho, necesitadas de escuchar el mensaje de Dios, mensaje de salvación, necesitadas de que les ayudemos, de ser escuchados, de una expresión de afecto. Y el Señor nos dice con autoridad, los he regalado todos sin pedirles nada a cambio. ¿Qué estás dando tú? De la misma manera, démosle a los necesitados. Cambiemos nuestra mentalidad posesionista de que todo es para mí. Todo es para mí. Miren, hermanos y hermanas, hay algo que es muy practicado en la vida de nosotros. A veces tenemos nuestro ropero tan lleno de ropa, que es parte de la bendición de Dios, ¿verdad? Es parte de lo que Él nos da, que ya no cabe. A veces hay que abrir con cuidado y empujar, porque si no se nos viene todo. Está lleno. Pero seguimos metiendo y tenemos ahí ropa de 1 año, hasta 2 años, hasta 3 años que ya huele a guardado. Y no la sacamos y seguimos empacando y seguimos metiendo más. ¿Por qué? Si la palabra dice que de lo que recibimos nosotros también tenemos que dar, ¿por qué no sacamos todo eso y lo damos a los que lo necesitan? Porque hay mucha gente que sí lo va a usar, que sí lo necesita, mientras nosotros guardamos y guardamos y guardamos y guardamos. Mira, a veces en nuestra casa tenemos tantas cosas guardadas que podemos sacarlas y darlas a las personas, hermanos, compartirlas con las personas, porque a eso nos llamó Cristo. Y no solamente a decirles, sí, hermano, mire, o amigo, Dios te ama y Él quiere que tú seas salvo. Muy bien, ok, hasta luego, te vi. No, la palabra dice que qué gana aquel que llegó y qué tocó la puerta. Ajá. ¿Y qué? No, ahorita estoy durmiendo, ven mañana, yo no me puedo levantar. Dice el Señor que esa no es la actitud de un hijo de Dios, sino que tiene que levantarse y atender a aquel necesitado y ver qué ocupa. Bueno, todo eso nosotros podemos usarlo, ¿para qué? Para bendecir a otras personas, sean de nuestra misma orden de fe, iglesia, o inclusive para los del mundo, como ejemplo a ellos. Entendemos, hermanos, que es de lo que recibimos de gracia, del amor de Dios, de la abundancia que Dios nos da, no es solo espiritual. Es desprendernos de esas cosas que a veces tenemos apresadas y a veces las tenemos ahí como casi que idolatramos aquel ropero lleno de ropa, ¿verdad? Y cuando lo abrimos nos inclinamos y un poquito más y le damos una oración para que no se caiga todo, ¿verdad? Cuando podemos deshacernos de todo lo que no ocupamos y darlo a los necesitados, darlo a los pobres, porque a eso nos manda el Señor, mis hermanos. Eso es misericordia, eso es amor por los demás, eso es ejemplo de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Así que, a buen entendedor, pocas palabras. Y asimismo la bendición de poder servir a otros debe ser nuestra más grande satisfacción. Cuando le damos a un pobre, le estamos dando al Señor. Dice, cualquiera que ayuda a uno de estos pequeños, cualquiera que lo mira, cualquiera que lo chinea, cualquiera que habla con él, conmigo lo está haciendo el Señor. Dice, y tú serás recompensado, no solo en esta tierra, sino también cuando llegues a los cielos, también recibirás grande galardón, porque has sido misericordioso. Dice la palabra del Señor que bienaventurados o dichosos los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán ¿qué? Reconocimiento del mundo.
Reconocimiento del esposo, de la esposa, de los hijos. Oh, qué gran papá. Oh, sí. Ah, qué tremendo que es. Sí. Miren lo que está haciendo. Miren a este hombre. Ese hombre. No, hermanos. El reconocimiento de Dios. Y grande galardón tenemos en los cielos por lo que hagamos en esta tierra. Leo el Proverbio 19, verso 17. Vean qué lindo, hermanos. Ponga atención a la palabra del Señor. A Jehová. Ojo, no es al que yo estoy ayudando, o al vecino, o a mi familiar. A Jehová presta el que da al pobre. Ojo, atención a lo que dice la palabra del Señor, hermanos, se lo leo una vez más. No es, ¿verdad? ¿A quién? Al que no. A Jehová, o sea, a Dios mismo presta el que da al pobre. ¿Entendemos por qué no debemos acumular tantas cosas y debemos de desprendernos para ayudar más a los demás? Porque cuando ayudamos a los demás, y hoy dice, yo le estoy prestando a Dios. No, estamos recibiendo el favor de Dios, estamos recibiendo el beneplácito de Dios, la aprobación de Dios por lo que nosotros estamos haciendo. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ah, bueno, entonces, como el Señor me va a pagar, ¿verdad? Como dice la prosperidad ahí, bueno, si yo le doy al Señor 20,000 y Él me va a dar 40,000, pues entonces sí, yo doy. Si no, no. Hermanos, no es por lo que nosotros hagamos, no es por obras. Es por su misericordia, es por su amor. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. ¿Quién? Dios a nosotros. Porque nada se quedará sin recompensa, ni, dice la palabra del Señor, ni en esta tierra, ni cuando estemos en los cielos. Compartamos el amor de Cristo, así alcanzaremos misericordia. Esa es la recompensa para los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia de aquel que es misericordia. Qué lindo esto, ¿verdad? Sé que cuando nosotros practicamos esto en esta tierra, vamos a alcanzar la misericordia de Dios, que es misericordia, que es la pura misericordia. Vamos a recibirlo de Él mismo hacia nosotros. Entonces, hermanos, alcanzaremos misericordia. ¿Los qué? Los que practican misericordia. Oramos esta mañana. Oh Dios de la misericordia, bendito sea tu santo nombre esta mañana. Señor, también seas tú exaltado sobre todas las cosas, en todas las cosas, en lo alto y en lo profundo, en todas las cosas creadas, oh Señor, seas tú, Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, tú eres Dios. Alabado sea tu nombre. Gloria sea tu. Padre, gracias por esta mañana que nos has permitido traer este mensaje de tu palabra. Ayúdanos para que nosotros podamos practicar más la misericordia, no solo en nuestra vida, no con los demás, y a todo el que podamos hacer el bien. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que aparte de predicar la palabra del Señor, también tenemos que darle a los necesitados. Ayúdanos, Señor, esta mañana, yo te lo pido,
para que tú quites de nuestro corazón el ser personas ajenas al dolor de los demás. Que teniendo tanta abundancia en nuestra casa, no compartimos, lo acumulamos. Y tú no quieres eso, oh Señor, porque tú te diste íntegramente por nosotros. Señor, mueve a nuestro corazón para que aparte de predicar, también podamos darle a los demás, Señor, de lo tanto que tú nos has dado, oh Dios. Gracias por tu palabra. Que nosotros podamos, oh Señor, alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque estamos practicando misericordia. Dios, gracias por tu palabra que es clara, Señor, es perfecta, que es linda, que es directa con nosotros. Alabado sea tu santo nombre esta mañana. Recibe la honra y la gloria de cada uno de nosotros. Y en el nombre tuyo, oh Señor, nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias. Amén y amén. Bendiciones del Padre de la Gloria para cada uno y para cada una. Y recordemos lo que la palabra del Señor nos ha enseñado esta mañana, hermanos, hermanas, amigos. Demos de gracia.